y bendecido día tengan todos ustedes. Les mandamos un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan desde el radio en el 89.5 y desde nuestras redes sociales que transmitimos desde Crisol de la Alegría y también en nuestra página de el programa que precisamente le damos la bienvenida al programa de Apóstoles de la Cruz, programa de radio. Estamos muy contentos de estar aquí hoy. El tema de hoy se llama Padre, Maternidad Espiritual. Maternidad Espiritual de Concepción Cabrera de Armida. Excelente. Entonces tenemos un tema muy padre que nos va a entender un poquito del panorama sobre cómo Conchita, una beata mexicana, Concepción Cabrera de Armida, es madre espiritual, madre biológica, madre de familia, madre de la iglesia, madre en todos los sentidos. Mi nombre es César Esquitín, soy un joven entusiasta apóstol de la cruz y tengo bueno, más bien aquí yo soy el invitado, pero el ponente del día de hoy es, si se gusta presentarse, Mi nombre padre. Es Carlos Javier Castro Tello, misionero del Espíritu Santo. Excelente, un padre con una sabiduría muy, muy grande que la verdad siempre tiene palabras o algo que te va a tocar, que te va a mover tu corazón. Entonces, muy importante que estén todos muy atentos del programa del día de hoy. Van a conocer y se van a enriquecer espiritualmente con estos conocimientos tan grandes que el Padre nos trae sobre Conchita. Los invitamos el día de hoy a compartir. Nos ayudan mucho si nos ven desde Facebook, que ahí en donde dice en la esquinita derecha, compartir, compartan, denle un like y comenten. Vamos a intentar hacer este programa algo interactivo. Mándenos tal vez alguna pregunta que les surja, mándenos alguna inquietud y yo, pues como soy aquí el que le va a estar ayudando al Padre, pues ahí leemos o le damos seguimiento a lo que ustedes tengan en su corazón. ¿Ok? Y también, si nos escuchan desde radio, como siempre les digo, súbanle el volumen y bájenle los vidrios si van en el tráfico o algo para que las personas que están a su alrededor los escuchen y tal vez llegue a ellos un mensaje que Dios tiene para decirles el día de hoy. Entonces, padre, ahora sí le paso la estafeta y adelante. Muy bien. Bien, con ocasión de la beatificación de Conchita el año pasado, han surgido varias preguntas, tanto para aquellos que ya la conocen, porque pertenecen precisamente al apostolado de la cruz, o en general a la obra de la cruz, pero también hay muchas personas que dicen, bueno, realmente, ¿quién es esta mujer? Algo han oído hablar de ella, y no siempre en términos muy positivos, hay que decirlo. Entonces, como que es importante precisar realmente quién es ella. En esto hay dos caminos para conocerla. Uno puede ser examinando lo que Dios hizo en ella, como diciéndolo, esos aspectos espirituales de gracia, que son las que la han elevado a la beatificación. Pero es más importante todavía poner las bases de este conocimiento de la persona, porque la gracia de Dios se encarna en un ser, en una persona, con sus cualidades de toda naturaleza, con sus defectos. Por eso, aquí queremos nosotros en este momento, primero, antes de hablar de la maternidad espiritual, precisar realmente quién es ella, conocerla tal como la veía mucha gente, que ni se daban cuenta en su tiempo de que era una persona muy espiritual, muy santa, simplemente como ella era también, pues muy sencilla, humilde, como que de alguna manera no creían que tuviera tampoco muchas gracias de parte de Dios. Era una persona natural, en un principio, y es lo que quiero subrayar, un tanto tímida. O sea, tenía realmente aunque se escuchen de una manera mal, tenía sus complejos de chiquita. Sabemos, pues ella no iba a nacer, si la iban a abortar. Pero resulta que las medicinas que le dieron a la mamá no funcionaron, pues nació esta niña, pero nació enferma. Y estuvo pues 2 años que estuvo en cama, en tal forma que eso le afectó a lo largo de su vida, sobre todo en el tiempo, vamos a llamarle de su juventud, infancia, adolescencia y juventud. Y
es muy importante ver cómo la gracia de Dios se encarna en una persona con estas características, que aparentemente uno tiene la idea de que los santos pues son personas perfectas, que nacieron ya santos o santas, como que dicen, este ya nació así. No, el caso de ella no fue así, ¿eh? Por eso en esta presentación queremos tomar lo que vamos a llamar la dirección ascendente, me explico. Lo que va de Conchita hacia Dios. Primero, de ella a Dios. No tanto lo que viene de Dios a ella. O sea, en realidad es una conjunción, pues, de este movimiento, podemos decir, de ida y vuelta. Pero empezamos por lo humano, por lo psicológico. Porque para el conocimiento de la experiencia espiritual es necesario integrar la sociología y la antropología cultural, ¿eh? Los santos tienen todas sus características, unos son unos apasionados, otros han sido, pues más bien personas aparentemente pacíficas, sí, muy llenas de Dios, que han vivido pues distintas experiencias, ¿no? Pero entonces hay que ver cómo es la psique, vamos a decirlo así, de la persona. O sea, no basta señalar los criterios de verdad que se dan en ella, lo que esté, sino que necesitamos además conocer el soporte humano, dicho así con palabras técnicas, el soporte antropológico, donde se realiza esta experiencia de Dios. El soporte antropológico, porque es en la humanidad donde se realiza propiamente todo un proceso de santificación. Es decir, Dios se puede decir que toma en cuenta nuestras capacidades, nuestras condiciones, y Él actúa ahí. Ya depende del ser humano la respuesta que quiere dar a la acción de Dios. Bien, hay un autor muy conocido, teólogo, Urs von Balthasar, que expresa esto en relación a lo que estamos diciendo. Dice el autor, es indispensable penetrar en la profundidad y en la diversidad de lo que es propio de la naturaleza. O sea, como que primero hay que penetrar en lo que es realmente la persona, lo que es propio de ella. Dice, para poder describir de la manera menos indigna la obra de la gracia, como fuerza que penetra esa plenitud, se apodera de ella, la recrea, la eleva y la perfecciona. Sí, son palabras a veces un tanto técnicas de un teólogo, pero que bien las entendemos. Hay que entrar en el conocimiento de la persona para entender el mensaje. Realmente no se puede entender bien un mensaje, una doctrina, si yo no conozco a la persona. Y aquí puedo referirme yo, por ejemplo, a la Biblia, a los evangelios. Si yo no sé quién fue Marcos, no voy a captar todo el mensaje de Jesucristo que me expresa Marcos. ¿Por qué Marcos lo dice así y por qué San Juan lo dice de otro modo? Porque su personalidad es diferente y están hablando a distintas personas. Entonces, necesito yo conocer a los actores bíblicos para que de esta manera, o autores más bien, pueda yo entender mejor el mensaje. Cuando leo un texto de la Biblia, ¿quién lo dijo? Primero, ¿quién lo dijo? No me basta el versículo nada más, el texto. No, yo díganme quién lo dijo, para saber interpretarlo. Bueno, un poco nos pasa lo mismo. Si a nosotros nos llega el mensaje de la espiritualidad de la cruz, ya lo tenemos bastante codificado, lo conocemos. Bueno, pero quiero yo saber cuál es la fuente de este mensaje. Quiero yo realmente conocer a la persona. Yo puedo decirles con verdad que originalmente yo no tenía mucho interés en Conchita Cabrera de Armida. Fueron las circunstancias las que me fueron llevando pues a tener que conocerla, porque si yo tenía una responsabilidad como misionero del Espíritu Santo, o sea, hijo de Concha Cabrera, pues necesito conocer a mi madre. ¿Y por qué ella me está hablando de la cruz? ¿Por qué no me habla mejor del amor? Quiero saber quién es ella. O sea, me entra la inquietud por conocerla. Y sí, ya una vez que uno la conoce,
Si al principio no me era muy simpática, con el tiempo digo, oye, qué mujerona, de veras, qué extraordinaria, ¿no? Nunca le dijo a Dios un no, siempre fue sí. No, no, es admirable cómo en sus limitaciones psíquicas, sin embargo, ella siempre supo responder al Señor. Bien sabemos que ella tenía revelaciones de Dios y estas son de las cosas que causan un poco de inquietud, como de que Dios le hablaba, que le hablaba a Jesús. Esto está raro, ¿no? No era una ilusa tal vez, se imaginaba cosas. Hay que ver, hay que estudiar, hay que ver cómo era su psicología, a ver si eran inventos simplemente de de lo que traía dentro, o hay un fundamento realmente para creer en lo que ella dice. Bien, o sea, las revelaciones de Dios a Conchita no suspenden el juego de las leyes de su psiquismo humano. No. Es decir, Dios se manifiesta en la persona y no destruye lo que es la persona, sino en su ser, con sus limitaciones, con sus cualidades como es. Dios habla ahí. Le toca ciertamente a la persona desde su ser dar una respuesta a lo que Dios le pide. O sea, dicha comunicación, la comunicación de Dios a ella, toma en esta mujer las formas humanas de su propio ser, incluyendo sus sentimientos humanos y espirituales. Sus sentimientos humanos, el modo de hablarle a Jesús, realmente de momento choca. ¿Cómo le habla con tanta afectividad mi Jesucito, o al Espíritu Santo, mi pichoncito y todo? Esto choca, de momento. Cuando uno ve qué mujer es, como diciendo, ya te entiendo, Concha, ¿por qué hablas así? Pues es que eres bien sentimental. ¿Cómo? Ya la va uno captando. Qué importante es captarlas, ¿eh? O sea, sus sentimientos humanos y espirituales estaban además impregnados por el contexto histórico que le tocó vivir, ¿eh? Es una época que va, ella nace en 1862 y muere en 1937. Cuando uno ve la situación política de México de esa época, oye, le tocó una época también muy difícil. Ella está integrada también en este México y de ninguna manera era ajena a lo que experimentaba todo el pueblo. Es decir, la época de la revolución, después, posteriormente, de la cristiada, toda la cuestión religiosa, así, fueron épocas realmente difíciles, ¿eh? Pues bien, Dios utilizó ese modo de ser de ella, con sus sentimientos humanos y espirituales, impregnados por este contexto histórico, para llamarla a ella a realizar una obra. Pero no la, vamos a decir que no la transformó, no le cambió su ser. Ella fue siempre la misma, claro. Humanamente, hay que irlo señalando, también fue madurando, ¿eh? Por ejemplo, vamos a empezar lo que ella dice acerca de sus limitaciones psíquicas, sus complejos de culpa, sus sentimientos de inferioridad. Esto lo escribe ella, ¿eh? Ella dice esto, entresaco algunas expresiones del libro Vida. Decía ella, nada en lo que ponía yo la mano salía bien. Me acostumbré a hacer pública mi nulidad. Dios supo bien machucarme y de muy hondo, hasta hacerme creer con toda verdad mi inutilidad y mi nada. Me sentía yo tan fea que nunca se me ocurrió entonces tener vanidad. Me tienen por tonta, simple o pobre de espíritu. Y luego, pues aquí dice, yo era muy mala. Eso no se lo creo, pero en fin, ella sí lo veía. Yo era muy mala, llena de estos vicios y defectos mucho peores. No sé qué te parece hasta este momento lo que Conchita dice de ella misma. Es como que impresionante de cierta manera escucharlo, ¿no? Porque uno se hace una imagen, una idea,
pero a la vez como santa y dentro de su vida también pasa por momentos de cuestionarse a sí misma, de inestabilidad pues emocional, pero pues vaya, son de las cosas que el mismo Dios va moldeando o poniéndole en su camino para hacerla lo que hoy es hoy en día, ¿no? Para mí, yo lo tomo de esa manera. Ahora sí que usted es el que va a Sí, decir un lo que poco fue, es ¿no? como la resonancia que tiene esto, porque cuando ve uno qué piensan las personas acerca de esto. En alguna ocasión, cuando yo escribo esto en un libro, me criticaron fuertemente. Oye, ¿para qué dices eso? No lo digas porque estás poniendo obstáculos para que la beatifiquen. Oye, yo no pretendo poner, yo simplemente quiero saber quién es ella. Yo no creo que esto vaya a ser un obstáculo, pero sí, estábamos tan acostumbrados a verla como la mística, la Ujú. fundadora de las obras de la cruz y todo, como todo un personaje acabado, que cuando uno escribe estos textos, dicen, oye, esto está raro, es otra cosa lo que tú estás presentando. Y sí, en ese tiempo Conchita estaba convencida de que no era querida y que no era capaz de atraerse las simpatías. Estamos hablando del tiempo de su adolescencia y juventud. Es evidente que le faltó un ambiente familiar cálido que le hubiera ayudado a desarrollar de una manera más armónica su afectividad. Sí, realmente, pues su mamá no la podía atender, estaba enferma también. Tuvo una relación muy cálida con su tío sacerdote, eso sí, el hermano de su mamá. Y creo que esta le ayudó muchísimo a, pues, a ir madurando su afectividad y sobre todo entrar en ese mundo, vamos a decir, religioso, que era el que ella veía en su tío sacerdote don Luis. Bien, esto se complicó aún más por otro tipo de sufrimientos de orden religioso, ya lo decíamos, pues las persecuciones o la situación política de México, pues que fue muy difícil para ella. Sin embargo, hay que decir, las lagunas de su infancia se fueron llenando hasta cierto punto con relaciones afectivas posteriores. ¿Cuáles son estas relaciones afectivas que la ayudaron a crecer? Ya decíamos, su tío sacerdote, sus hermanos, y no se diga su esposo y sus hijos. Es realmente ahí empezó realmente a vivir con intensidad una afectividad muy profunda hacia su esposo, a sus hijos. Se puede decir que ellos la ayudaron a satisfacer su necesidad afectiva, neutralizando el efecto de las primeras privaciones. Y aunque fue educada de una manera muy rígida y exigente, encerrada en un ambiente muy protegido, que afectó desde luego lo hemos dicho, la formación de su personalidad, o sea, también tuvo otras experiencias que fueron produciendo en ella un cambio gradual, por medio de la meditación, que la sumergía en un ambiente sagrado, en el que descubrió la presencia de Dios. ¿Sí? Es interesante cómo la sanación, por decirlo así, le viene de ese contacto con Dios. En estos tiempos, si yo lo hubiera conocido y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Por favor, voy a ver un psicólogo. Porque está así como que no te capto, no te entiendo. No, yo no tengo nada contra los psicólogos de ninguna manera, nos ayudan a entender muchas cosas de nuestra personalidad, evidentemente, pero solo la gracia sana, ¿eh? La gracia de Dios es la que sana cuando uno se deja llevar por Dios, cuando uno acepta realmente dirigirse por Él. Y así lo dice Conchita, ya después, tiempo después, mi espíritu ahora se siente como absorbido dentro de su Dios y Señor, como viviendo de Él, aspirando y respirando a solo Él. Me siento como endiosada, en una atmósfera pura y divina, con ansias vivas de sacrificarme en aras del amor, por el amor mismo. Oh, qué cosa tan grande es el amor. Quisiera solo hablar de ese amor y que todo lo que me rodea, todo lo creado,
repitiera millones de veces, amor, amor. Es interesante ya. Esto ya lo escribe cuando ella anda en los 40 años aproximadamente. Ya, es decir, ya ha muerto su esposo ya un año antes. Sin embargo, ella sigue viviendo de eso. O sea, vemos cómo en el tiempo de su juventud adulta, Conchita superó en buena medida la tensión propia de la edad. Vamos a decir, dio un salto, podríamos decir, de la columna oscura. Vamos a poner dos columnas, una columna oscura y una columna luminosa. Un tiempo vivió como dentro de la columna oscura. ¿En qué se caracteriza esta columna? Desconfianza, vergüenza, culpabilidad, inferioridad, dispersión, aislamiento. Esto pues me estoy basando también en un psicólogo, por eso no los critico. Es un sistema de Erik Erikson donde habla de estas dos columnas. Bueno, pasa Conchita, dio el salto con el tiempo de estas limitaciones que predominaban en la primera parte de su vida a la columna luminosa. ¿Cuál es la columna luminosa? Confianza, autonomía, iniciativa, competencia, identidad y de manera especial la intimidad, en donde su capacidad de amar y de entrega se expresa con mayor libertad. La superación en su lucha entre el aislamiento que vivía antes y la intimidad trajo como consecuencia que las anteriores confrontaciones, o sea, todo lo que había sufrido antes en la niñez, en la infancia, adolescencia, ahora ya se están superando. Y empiezan a superarse en el momento de su matrimonio. Esto es muy importante para la familia. En el momento en el que ella se casa, viene un proceso muy diferente ya. A los 10 años de casada, ella vive en plenitud su relación con su esposo, con sus 5 hijos y con Dios. Está bien metida en su ser humano. Conchita, una vez casada, vivió definitivamente un compromiso esponsal y familiar más allá de la genitalidad. Conchita amó profundamente a su esposo y a sus hijos. Bien, podemos decir que había llegado a una madurez. Aquí también, perdón, me refiero a lo que escribe el padre Bernard en su teología espiritual. Dice él, para juzgar si una persona ha logrado una buena madurez afectiva, creo que esto nos sirve a todos, como diciendo, para juzgar si una persona ha logrado una buena madurez afectiva, en la práctica pueden ser suficientes estas 3 señales. Entonces veamos también. 1. La capacidad de cumplir con su propio deber. Si una persona está cumpliendo con sus tareas, con sus obligaciones, es decir, ya está dando una señal de que hay madurez en ella. No basta. Otro, la existencia de relaciones interpersonales buenas, aunque no sean perfectas, ¿sí? Se saben relacionar con sus limitaciones, pero ya entra, es decir, no es una persona que está encerrada ya en sí misma, puede relacionarse, relaciones buenas aunque no sean perfectas. Y la tercera, la capacidad de tomar decisiones sin demasiadas vacilaciones, ¿sí? Saber tomar decisiones, como veamos, cumplir con el propio deber, tener relaciones personales y tomar decisiones, saber tomar decisiones. Aquí puede uno decir si uno llena las 3 o no. Dice así, dice este mismo autor, insistimos un poco en el hecho de que la madurez afectiva no es nunca, por así decirlo, perfecta. También es decir, como diciendo, nunca es perfecta esta madurez afectiva. Dice, cosa que por otro lado tampoco es necesaria. Basta con que sea buena. Como diciendo, una madurez suficiente, ¿no? Porque el ser humano siempre pues
trae sus limitaciones, ya sea por nacimiento, por educación o por lo que ha vivido. Entonces, de acuerdo a este criterio, humanamente hablando, no hay la menor duda de la madurez humana y de la santidad de esa mujer a la que Dios le concedió generosamente su gracia y le empleó como un instrumento para transmitir un mensaje de gran actualidad para el hombre que sufre. Sí, el hombre que sufre, la mujer, puede ver en ella cómo supo llevar adelante el sufrimiento, pero no es el sufrimiento lo esencial, sino el amor tan fuerte que tenía, el amor que le hace entender su sufrimiento y que lo hace soportarlo. ¿Por qué? Porque lleva el amor, no es el sufrimiento por el sufrimiento. Muchas veces se ha pensado que la espiritualidad de la cruz es insistir en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte. No, la espiritualidad de la cruz no es eso. La espiritualidad de la cruz es una espiritualidad del amor de Dios manifestado en lo que tal vez ya conocemos, en esa cruz del apostolado. Es la Trinidad que viene al hombre, simbolizado en la cruz de madera, en el sufrimiento del hombre, en su limitación, y Dios viene precisamente a amarlo, de alguna manera, a vivir con él, a sentir, para que el hombre se sienta amado. Ahora, se requiere sensibilidad para dejarse amar, también es otra cosa. Tenemos que dejarnos amar por Dios, abrirnos realmente a su amistad. Vamos bien de tiempos, no se preocupe, padre. Y yo me quedo como que cautivado, la verdad, siempre que estoy al lado del padre, cuando empieza a dar tantos conocimientos. Él, platícanos nada más un segundito sobre su doctorado, ¿verdad? Sí. Hizo un doctorado, es un análisis psicológico sobre Conchita Cabrera de Armida. Entonces, realmente, hizo una investigación de lo más profunda en conocer ese aspecto humano y psicológico de Conchita, cómo pensaba ella, y de esa manera él nos trae toda esta información. Yo hoy día, más bien en este momento, me voy dando cuenta de que cómo Dios nos va poniendo las cosas a manera de en algún momento de eso que nos puso, que tal vez hubieran sido cosas difíciles, fuertes, como en el momento que se cuestionaba, que se sentía mal, que a lo mejor emocionalmente no estaba bien, después lo saca, lo pule y la hace brillar. Como todos, o esa invitación a la santidad que nos da el ejemplo Conchita, que tras una vida normal, cotidiana, como madre, con problemas, después va a resurgir, va a pasar a una columna, ¿cómo dijo? Una columna de luz. Una columna de luz, y a traer una espiritualidad, un cambio, una reforma, y a traer una derrama de bendiciones para las personas por medio de su acción, de su trabajo, de su compartir, de su escribir y demás. Entonces, yo creo que hay mucho, imagínense todo lo que nos estamos enriqueciendo tan solo en esta media hora de programa. Ahorita estamos a punto de irnos a un pequeño corte, entonces les hacemos la invitación a que no se despeguen. El padre tiene un conocimiento grandísimo que les quiere compartir, y tal vez ustedes se puedan identificar con algo, tal vez ustedes estén pasando por lo que Conchita pasó en un momento de su vida, y esto sirva como una guía para después brillar para Dios, y que podamos nosotros trabajar un poquito a manera o a ejemplo de lo que hizo Conchita. Realmente, escuchando todo lo que dices, te llevas muchos mensajes, muchas invitaciones a ponerte a trabajar, o a ponerte a trabajar en ti mismo para después ir siendo mejor persona en tu familia, en la situación que estés viviendo. Entonces, no se despeguen, por favor, ayúdenos compartiendo, y les recuerdo que estamos intentando hacer un programa interactivo. Mándenos sus preguntas, mándenos un mensajito ahí en la misma publicación, y con gusto atenderemos a sus cuestiones. No se despeguen y en breve regresamos.
vuelta después de este padrísimo mensaje de los misioneros del Espíritu Santo, como siempre, muy activos en redes sociales con este tipo de contenido, en el que el mensaje es claro, ¿vale la pena? ¿Vale la pena, padre? Le hago la misma pregunta. Hombre, ya lo han dicho los padres, yo qué más puedo decir, evidentemente, vale la pena. Padrísimo. Entonces, seguimos con la idea de este programa, seguimos con el tema sin antes enviar unos saludos para personas que nos están viendo. Armida Ibarra dice: gracias por las luces y conocimiento de cómo conocer a nuestra madre. Un saludo, Armida. Y también Juan Manuel López Chávez: gracias por tratar temas muy importantes para nosotros. Un saludo a Eduardo Martínez González de Villahermosa, a Julio de Cancún, a Darío Ulice y Valentina Rodríguez. Y en fin, ahí siguen muchas personas sintonizándonos. Igual, nuevamente la invitación a seguir compartiendo para que llegue este mensaje. Entonces estamos conociendo más a fondo el lado humano de Concepción Cabrera de Armida. Conociendo ese lado humano vamos a entender muchas cosas de lo que ella fue, lo que ella quiso transmitir. De hecho, al principio comentaba de que no se puede conocer, o bueno, el comentario que hizo en relación a que para entender un mensaje hay que saber de quién viene. Sí. Y para saber de quién viene hay que conocer a la persona, ¿no? Me tocó en una ocasión escuchar de una persona, de un familiar, decir: es que no me gustó eso que leí de Conchita, porque no abrazaba ni besaba a sus hijos, como que se lo limitaba, ¿no? Y yo me quedé, híjole, a lo mejor se quedó en eso sin encontrar el fondo, sin encontrar la razón. Y entonces, ya ahí, conociéndola más a fondo, que precisamente con lo que el Padre nos trae el día de hoy, vamos a poder entender muchas cosas. Entonces es una invitación a conocer más y más de nuestra madre, lo cual, igual, lo repito, vamos a seguirlo puliendo y conociendo con el Padre. Entonces, les cedo otra vez la palabra y adelante, síganos deleitando con tanto conocimiento. Bien, ese aspecto de que quizás no besaba a sus hijos o lo que le causaba pues cierto rechazo a esta persona, también es explicable. Hay que tener en cuenta el momento eclesial espiritual que se vive. En finales del siglo XIX, la espiritualidad estaba muy cargada en este aspecto de del sufrimiento, de la reparación de todo lo que sufre el Señor, etcétera. Entonces como que se pedía sacrificios, como diciendo: lo que más te gusta, lo que más quisieras hacer, no lo hagas, ofrécelo a Dios. O sea, no es que eso no sea verdad, pero estaba muy marcada la espiritualidad en ese tiempo. Lo que estaba de moda en ese entonces era ese tipo de cosas, esa manera de vivir la espiritualidad, así que traducido a palabras actuales, ¿no? También, por ejemplo, los flagelos o los dolores físicos también, que en algunas ocasiones eran como que métodos que en esos tiempos eran más utilizados. Sí, para amar a Dios había que sufrir mucho, como que ese era el principio. Seguir a Cristo. Cristo nos dice que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Pero ¿cómo entendíamos nosotros esa cruz? Pues a base de cilicios, a base de sacrificarme en todo lo que veía. Es el único modo de agradar a Dios, a través del sufrimiento, del dolor. Es decir, como que esto era, se pone el acento en esto, ¿no? Uh-huh. Bien. Cosas difíciles de comprender actualmente, pero que en ese entonces era lo que se ocupaba, lo que se practicaba, ¿no? Entonces, de esa manera podemos entender en el contexto de esos tiempos, que eso es muy difícil para las personas, como que no comprenden, pero así es. No, hace un momento te referías a algunos estudios que hice, una tesis que lleva por título Proceso Humano y Experiencia de Dios en Concepción Cabrera de Armida. El contenido de este libro es integrar las distintas áreas de una persona. El aspecto histórico, hay que contextualizarla, dónde está viviendo, en qué México, en qué sociedad. Dentro del contexto histórico es la familia, cómo era su familia, es decir, qué principios tenían, cómo
cómo estaba conformada esa familia donde ella nace. Conocer la familia son aspectos de que nos ubican en el contexto histórico familiar, pero también hay que verlo en la persona misma, en su modo de ser, lo que hemos estado hablando, cómo era ella, ya naturalmente. O sea, estaba la historia, estaba llamémosle la psicología o la personalidad de ella, y la espiritualidad. ¿Qué espiritualidad era la que marcaba en ese tiempo a la iglesia? Muy fundamentada en la compañía de Jesús. Bien sabemos, Conchita tuvo su primer director espiritual, fue un padre jesuita, el padre Alberto Cuscoy Mir, y es natural que él mismo le decía fuertemente, sufre, que el dolor se infiltre en ti como el aceite en las... O sea, era la espiritualidad del dolor, estaba muy fuertemente marcada. Bien, teniendo en cuenta ahora que sí existe ese aspecto, pero no es lo principal, eso es secundario. Lo fundamental siempre es el amor que nos hace identificarnos, y identificarnos con el Cristo que sufre, e identificarnos con nuestros hermanos también que sufren. Qué importante es ver al Cristo también en tantas personas que sufren tanto, ¿sí? Y cómo tenemos nosotros que llevar pues un mensaje de amor, yo insisto, el mensaje de la espiritualidad de la cruz del apostolado, que es ordinariamente como le llamo. Bien, hasta ahorita hemos hablado pues de los aspectos humanos de Conchita, que son pues la plataforma o la base en donde se introyecta esta espiritualidad de la cruz. Sintetizamos brevemente ya en el campo espiritual, ya no tanto en el humano, en lo espiritual. Esta es una síntesis. Primero, la espiritualidad de Conchita tuvo sus preámbulos desde el seno de su madre y se fue gestando en los primeros años de su vida, marcados por el dolor y la enfermedad. Entonces partimos de ahí, de eso, de lo difícil que fueron sus primeros años en la familia, es decir, años marcados por el dolor. Otro aspecto, una espiritualidad que en sus orígenes no estaba exenta de dolorismo, ¿sí? Como que en esto tiene que ser muy honesto, sí es verdad que la espiritualidad, sí, que cargaba mucho el acento en el dolor. Una espiritualidad marcada además por los condicionamientos del ambiente de su época y del medio teológico, o sea, al hablar del medio teológico del que dependía, la teología de la Iglesia siempre va como profundizándose. No cabe duda, para un ejemplo, el Concilio Vaticano II dio un avance extraordinario en qué es la Iglesia, cuál es la misión de la Iglesia, cuál es el sentido de la liturgia, de nuestro sacerdocio bautismal. Todos estos aspectos, es decir, como que Conchita no los tuvo. Conchita vivió antes del Concilio Vaticano II. Entonces también hay que entenderla en ese contexto histórico. Hablando de su espiritualidad, es una espiritualidad que hunde sus raíces en la corriente espiritual de San Ignacio de Loyola. Sí, la espiritualidad de Conchita está muy marcada precisamente por la espiritualidad de la Compañía de Jesús, que es como la base de la que le sirvió a Conchita y que, vamos a decir, le fue dando su tinte personal también ella, porque no solo tuvo un director espiritual, el padre jesuita, tuvo también al padre Félix, que en ese momento era marista. Después tuvo a Maximino Ruiz con sus características, y no se diga a Monseñor Ibarri González. Este es un personaje que hay que conocerlo, extraordinario, que le metió todo el sentido eclesial, todo el aspecto del Espíritu Santo. No, realmente Ibarra fue para ella un padre, un amigo, un compañero. Entonces, a la luz de que le daban estos directores espirituales, ella también va modificando, si se puede decir así, su misma espiritualidad. Y por último, Luis María Martínez, también otro genio, es un genio, es el teólogo de la espiritualidad de la cruz,
que de verdad hay que reconocerlo, le llamaba el Hijo de la Luz. Ya ven que a cada uno le puso su nombre. Bueno, dice que Jesús le dijo que el padre Félix era el hijo de la pureza, que Monseñor Maximino Ruiz era el hijo del dolor, que Monseñor Ibarra era el hijo, mira que se me estaba, del consuelo, el hijo del consuelo, porque la consoló, se consolaron mutuamente, si se puede decir, bien entendido esto, y posteriormente el hijo de la luz. Entonces ella fue recibiendo de sus directores espirituales muchas luces que le aclaraban lo que ella sentía espiritualmente, lo que vivía en su relación con Dios. Por eso decimos que fue una espiritualidad que fue cobrando nuevos matices, no solo dependientes del dinamismo interno de su espíritu, no solo de lo que ya traía adentro, sino también al ritmo de la evolución humana de su ser, pues que sí estaba quebrantado por el dolor. Sí fue una mujer que sufrió mucho. Esto hay que decirlo, ¿no? Traía esa carga. Y una espiritualidad también que se fue purificando a lo largo de 32 años. Como que los primeros 32 años fueron un poquito difíciles en la espiritualidad. Pero ¿qué sucede a los 32 años? Tiene la visión de la cruz del apostolado. Eso le da un nuevo ritmo a toda su espiritualidad. Se siente amada por Dios Trinidad, simbolizado en esa cruz, por el Espíritu Santo, por el corazón de Cristo, un corazón viviente, dice, es decir, que se movía, por las luces que vienen de Dios Padre, ¿no? Y por eso es el momento en el que ella, de alguna manera, queda como impactada por este amor de Dios. Como digo, lleva 10 años de casada, ¿no? Bien, así pues que este es un tema que ya lo han tratado aquí varias veces y quizás siempre nunca se va a acabar de hablar de él, el de la cruz del apostolado. Todo lo que significa para nuestro contexto social, eclesial, familiar, esta cruz. Es una, voy a utilizar una palabra, es una teofanía. ¿Qué es eso de una teofanía? Sobre todo en la Sagrada Escritura, vemos muchas veces cómo Dios se aparece, pongámoslo entre comillas, se aparece. Porque no siempre, a veces es una luz, es una nube, a veces es una voz, a veces es un ángel. O sea, son distintas manifestaciones de Dios que se les llama teofanías, manifestación de Dios. Pues la cruz del apostolado, que está atrás de mí, es una teofanía, es una manifestación de Dios a Conchita, sí, con todo el mensaje tan fuerte que está ahí marcado. Bien, decíamos al inicio que lo que íbamos a tratar era su maternidad espiritual. Se nos está yendo el tiempo y todavía no entramos al tema. Bueno. Esa es la riqueza de Conchita, ¿no? Ya. Pero bueno, vamos a intentar hacer un gran resumen. Desde luego, su vocación a la maternidad, primero, fue llamada a ser madre. Dentro de su itinerario espiritual marcado por la cruz, a partir del encuentro providencial con el padre Félix Rougier, su espiritualidad fue tomando poco a poco un tinte maternal. Sí, empezó a sentirse ella madre, madre de los sacerdotes. Porque hay una raíz anterior a todo esto espiritual muy fuerte, de la que también seguramente se ha hablado ya aquí, lo que se llama la encarnación mística, que hay que entender esa gracia, es una presencia de Cristo en su alma muy profunda. Es un remedio, se puede decir, de la encarnación en María, pero acá no es una encarnación física, no, es una encarnación espiritual. Pero si ella es madre, madre de 9 hijos, el Jesús que lleva en su corazón, que no puede ser su esposo, porque es como ordinariamente las religiosas ven a Jesús como su esposo, así lo sienten. O sea, la religiosa es la novia, Jesús es el novio. Primero tienen desponsorios espirituales, luego llega el matrimonio espiritual, en fin, como que ese es el simbolismo matrimonial, el que aparece continuamente y aún en la Sagrada Escritura. Decía el Señor, yo voy a llevar a mi pueblo Israel,
a su esposa, la voy a llevar al desierto y le voy a hablar al corazón. Y ella ya no me va a decir Baal, ya no me va a decir ídolo, sino me va a decir Padre mío, Padre mío. Sí. Bueno, resulta que en Conchita no se daba ese tipo de relación con Jesús, se dio una relación maternal hacia él. Si Jesús estaba en su corazón, pues ella empieza realmente a vivir una relación con él, hasta decirle, hijito, hijito de mi corazón. Que esto también a muchas personas les choca, diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Está mal esta mujer? No, hay que verle en su contexto, es decir, esa relación con Jesús, una relación amorosa, que está realmente, de alguna manera, o que tiene en el fondo su maternidad biológica, su maternidad natural. Ella estaba viuda ya en este tiempo, es en 1906, lleva 5 años de viuda. Entonces, en este tiempo, toda su relación son con sus hijos, con sus chicos que son niños, adolescentes. El más grande tiene 16 años y el más chiquito no tiene ni 3. Imaginémonos una mujer viuda con esos 9 hijos. Bueno, ya había muerto uno de ellos, pues después murió otro. Pues que le dolió muchísimo la muerte. Evidente, dicen que el dolor más grande de una madre es la pérdida de un hijo. Pues ya había perdido 2. El primero fue Carlos, todavía vivía su esposo. El segundo fue Pedrito, que se le ahogó. En fin, entonces ella tiene un sentido maternal tan fuerte, pero un maternal normal, natural, de mujer, por decirlo así. Bueno, esa es la base de toda una mística que va a venir de esa maternidad espiritual. Entendió que Jesús le decía esto. Entendió. Estas revelaciones también hay que hacer todo un estudio. Hay que decir cómo son. No es el caso de hacerlo aquí. Pero ella entiende que Jesús le dice, yo te he preparado de una manera especial para esta maternidad, toda de pureza. Por esto será fecunda en frutos espirituales. Muchas almas se aprovecharán de los favores que te he hecho y que por tu conducto he derramado y derramaré. O sea, la maternidad de Conchita Cabrera se expresa en diferentes espacios. En el familiar, el primero, sus hijos. En el eclesial, sobre todo en relación con los sacerdotes. Hay otros aspectos a considerar, como es esa maternidad de Conchita dentro de la iglesia. Pero una expresión de esa maternidad está expresada en aquellos que están al frente, precisamente, de la espiritualidad en la iglesia, los sacerdotes. Ella se siente madre de los sacerdotes. En el aspecto espiritual, las obras fundadas por ella. Es una maternidad espiritual, las de las 5 obras de la cruz. Podemos decir que quienes pertenecemos a estas obras, pues somos sus hijos espirituales. Y sobre todo en el místico al que me referí hace un momento, esa relación de maternidad con Jesús. Maternidad espiritual. Quizás es a veces mejor decirlo así, porque la expresión encarnación mística a mucha gente también le choca. Es más, cuando en el año 1910 llevan a Roma los escritos, lo que ella tenía de escritos, para que la estudiaran, esa expresión de encarnación mística les chocó totalmente. Dicen, ¿pero qué es esto? Una contradicción, encarnación es carne, pero mística es espiritual, así como que no. Una expresión para los teólogos desconocida en ese tiempo, y no es que fuera nueva, es el nacimiento de Jesús en el alma. Y esto lo tenemos todos, desde nuestro bautismo. Nada más que es un nacimiento, esa presencia de Cristo, se va desarrollando en tal forma que llega un momento en el que aflora, en el que se hace patente, en el que brilla. Y podemos decir, esta es la unión transformante, es la encarnación mística. Pongámoslo en un ejemplito, así muy simple. Es como una rosa, que al principio ahí vemos la plantita, está el botón ahí cerrado. Pues ya está la rosa ahí, ya está ahí. Pero un día se abre. Pues eso es cuando ya llegó la encarnación mística. Estamos hablando en imágenes, ¿no? Pero la rosa ya estaba ahí, ya estaba en el tallo, ya estaba
en el botón y luego un día brilla, la vemos. Ese es como hay que entender, ya me fui por otro camino, la encarnación mística, pero es la base de su maternidad espiritual. Conchita no podía comprender en su época que uno de los fines del Señor sobre ella era demostrar al mundo y a la Iglesia que el matrimonio también es un camino de santidad. Qué importante es esto para nuestros días. El matrimonio es un camino de santidad, y lo dice el Papa Francisco. Es más, que lleva aún hasta la unión mística, o sea, la unión profundísima con Dios. Y por eso el Señor la tomaba a ella, mujer seglar y casada, para hacerla un ejemplo de santidad en el mundo. Dios no quiso segregarla ni apartarla de su vida familiar y social. No, Dios no quiso. Qué bueno que Conchita nunca supo que había monjas, que había religiosas. Perdonen las religiosas que les digo monjas, pero ya eso. Cuando ella está en San Luis Potosí, no hay religiosas. Entonces, en ese momento ella entiende que Jesús le dice, para que se vea que el estado del matrimonio no es incompatible con la gracia de ser místicamente mi esposa, ni las obligaciones de este estado con la piedad. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Tendríamos que profundizar aún más, tal vez en otro programa, entrar un poquito ya en lo que hemos dicho, en el aspecto espiritual de esa maternidad. Ahorita hemos tomado la maternidad en relación con sus hijos, con los sacerdotes. Bien, pues. Vamos entendiendo por qué Conchita es nuestra madre. Y lo que a mí me encanta de ella es que nos trae en su contexto, en sus tiempos, en su manera de ser, en su vida, algo en lo que nos podamos identificar. Algo que a pesar de que hayan pasado muchos años, 100 y tantos años, podemos seguir identificándonos y nutriéndonos y enriqueciéndonos espiritualmente. Sin duda hay que ir conociendo y siguiendo a la raíz, como lo decían en el video del corte, siguiendo la raíz para tener vida. Y sin duda podemos encontrar esa vida en nuestra madre Conchita. Se nos acaba el programa sin antes terminar con los últimos saludos y cosas que nos estuvieron escribiendo. A María Lourdes Martínez Álvarez, qué hermoso sacerdote, los misioneros del Espíritu Santo, como no. También nos estuvo viendo ahí Juan Carlos Cantú, Enrique Ramones, Isabel Martínez, dice Cristo vive en ellos, dijo Sao Paulo, Cristo vive en mí. Ok. Fina García también nos pone, hola, saludos, nos acaba de poner, y en fin, mucha gente viéndonos y nos da mucho gusto que vayamos, bueno, el padre, yo aquí nada más de música y acompañamiento, pero porque hayamos podido dar un mensaje para su corazón. Alguna inquietud se les debió de haber despertado y síganla. Si Dios movió algo en ustedes por medio de nosotros, atiéndanlo, síganlo, busquen sobre Conchita, busquen los libros, en fin. Nos dio mucho gusto haber estado aquí el día de hoy, me dio mucho gusto haber compartido en la cabina. Padre, la verdad, como siempre, a veces intento aportar algo, pero simplemente me quedo como que escuchando y escuchando tanta sabiduría que sin duda me impresiona tanto. El Espíritu Santo se movió en usted y eso se nota cada vez que habla. A mí es algo que a mí me conmueve demasiado. Entonces, no se despeguen de las transmisiones. Todos los jueves a las 11 de la mañana estamos transmitiendo diferentes secciones. Muchas personas están aquí que conforman el programa y en fin. Les mandamos un cordial saludo y nos despedimos con el clamor de la espiritualidad. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Con María todo, sin María nada. Ánimo firme y nos estamos viendo. ¡Viva la cruz! Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano.
Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente, y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app. Radio Crisol de la Alegría. Te esperamos.